Hermanos, hermanas, les comparto con mucho afecto el Evangelio y la homilía de este domingo. Recordemos lo que nos dice el Papa León. Pidamos al Señor la gracia de acoger siempre esta semilla que es su palabra. Que el Señor esté con ustedes. Y con tu espíritu. Proclamación del Santo Evangelio según San Juan. Gloria a ti, Señor. En aquel tiempo Jesús vio al pasar a un ciego de nacimiento y sus discípulos le preguntaron: Maestro, ¿quién pecó para que éste naciera ciego, él o sus padres? Jesús respondió: Ni él pecó ni tampoco sus padres. Nació así para que en él se manifestaran las obras de Dios. Es necesario que yo haga las obras del que me envió mientras es de día, porque luego llega la noche y ya nadie puede trabajar. Mientras esté en el mundo, yo soy la luz del mundo. Dicho esto, escupió en el suelo, hizo todo lodo con la saliva, se lo puso en los ojos al ciego y le dijo: Ve a lavarte en la piscina de Siloé, que significa enviado. Él fue, se lavó los ojos y volvió con vista. Entonces los vecinos y los que lo habían visto antes pidiendo limosna preguntaban: ¿No es este el que estaba sentado a pedir limosna? Unos decían: es el mismo. Otros: no es él, sino que se le parece. Pero él decía: soy yo. Y le preguntaban: entonces, ¿cómo se te abrieron los ojos? Él respondió: el hombre que se llama Jesús hizo lodo, me lo puso en los ojos y me dijo: ve a Siloé y lávate. Entonces fui, me lavé y comencé a ver. Le preguntaron: ¿en dónde está ese hombre? Les contestó: no lo sé. Llevaron entonces ante los fariseos al que había sido ciego. Era sábado, el día en que Jesús hizo lodo y le abrió los ojos. También los fariseos le preguntaron cómo había adquirido la vista. Él les contestó: me puso lodo en los ojos, me lavé y veo. Algunos de los fariseos comentaban: ese hombre no viene de Dios porque no guarda el sábado. Otros replicaban: ¿cómo puede un pecador hacer semejantes prodigios? Y había división entre ellos. Entonces volvieron a preguntarle al ciego: ¿y tú qué piensas del que te abrió los ojos? El ciego contestó, ya mirando, que es un profeta. Pero los judíos no creyeron que aquel hombre que había sido ciego hubiera recobrado la vista. Llamaron pues a sus padres y les preguntaron: ¿es este su hijo del que ustedes dicen que nació ciego? ¿Cómo es que ahora ve? Sus padres contestaron: sabemos que este es nuestro hijo y que nació ciego. ¿Cómo es que ahora ve? ¿O quién le haya dado la vista? No lo sabemos. Pregúntenselo a él. Ya tiene edad suficiente y responderá por sí mismo. Los padres del que había sido ciego dijeron esto por miedo a los judíos, porque estos ya habían convenido en expulsar de la sinagoga a quien reconociera a Jesús como el Mesías. Por eso sus padres dijeron: ya tiene edad, pregúntenle a él. Llamaron de nuevo al que había sido ciego y le dijeron: da gloria a Dios. Nosotros sabemos que ese hombre es pecador. Contestó él: si es pecador, yo no lo sé, solo sé que yo era ciego
y ahora veo. Le preguntaron otra vez: ¿qué te hizo? ¿Cómo te abrió los ojos? Les contestó: ya se lo dije a ustedes y no me han dado crédito. ¿Para qué quieren oírlo otra vez? ¿Acaso también ustedes quieren hacerse discípulos suyos? Entonces ellos lo llenaron de insultos y le dijeron: discípulo de ese lo serás tú. Nosotros somos discípulos de Moisés. Nosotros sabemos que a Moisés le habló Dios, pero ese no sabemos de dónde viene. Replicó aquel hombre: es curioso que ustedes no sepan de dónde viene y sin embargo me ha abierto los ojos. Sabemos que Dios no escucha a los pecadores, pero al que lo teme y hace su voluntad, a ese sí lo escucha. Jamás se había oído decir que alguien abriera los ojos a un ciego de nacimiento. Si éste no viniera de Dios, no tendría ningún poder. Le replicaron: tú eres puro pecado. ¿Dónde que naciste? ¿Cómo pretende darnos lecciones? Y lo echaron fuera. Supo Jesús lo que lo habían echado fuera, y cuando lo encontró le dijo: ¿crees tú en el Hijo del Hombre? Él contestó: ¿y quién es, Señor, para que yo crea en él? Jesús le dijo: ya lo has visto, el que está hablando contigo, ese es. Él dijo: creo, Señor, y postrándose lo adoró. Entonces le dijo Jesús: yo he venido a este mundo para que se definan los campos, para que los ciegos vean y los que ven queden ciegos. Al oír esto, algunos fariseos que estaban con él le preguntaron: ¿entonces también nosotros estamos ciegos? Jesús le contestó: si estuvieran ciegos no tendrían pecado, pero como dicen que ven, siguen en pecado. Palabra del Señor. La pregunta que hacen los discípulos a Jesús acerca de la razón por la cual esta persona nació ciega, si había pecado él o sus padres, hace referencia pues a una creencia popular en tiempos de Jesús, que incluso algunos pues la fundamentaban en la Biblia. Cuando a alguien le pasa una desgracia, es por causa del pecado. Algo tuvo que haber hecho. Cuando en el Evangelio salen algunos leprosos, pasa igual. ¿Por qué están enfermos de lepra? Porque pecaron. ¿Por qué este está ciego? ¿Por qué nació ciego? Por el pecado. Ya sea de él, cosa poco probable, porque pues nació así, ciego, no tuvo chance de pecar para recibir el castigo. Así que los discípulos le preguntaron a Jesús, entonces fue por el pecado de sus papás. Y sabemos que esto no es cierto. Dios no castiga, Dios no guarda rencores, Dios no se venga. Las desgracias suceden no como un castigo. Sin embargo, de alguna manera, los discípulos no están tan perdidos, porque relacionan la ceguera con el pecado. Pero no solamente existe la ceguera física, hay otros tipos de ceguera que están directamente relacionados con el pecado. Hoy en la segunda lectura dice San Pablo de una manera directa: ustedes antes vivían en tinieblas. Ustedes antes eran ciegos. Pero Jesús, que es la luz del mundo, lo hemos escuchado,
ha iluminado nuestras vidas, nos ha apartado de las tinieblas y nos ha trasladado a un reino de luz. De tal manera, dice San Pablo, que tenemos que vivir ya no en tinieblas, tenemos que vivir como hijos e hijas de la luz, porque estando cerca de Jesús se ilumina nuestra vida. En cambio, cuando nos apartamos, cuando nos alejamos de Jesús, nuestra vida se convierte en tinieblas. Y aunque veamos, estamos ciegos. La semana pasada escuchábamos el largo evangelio de la samaritana. La semana que viene vamos a escuchar también un largo evangelio, la resurrección de Lázaro. Y hoy este evangelio, son 3 evangelios que nos ayudan a nosotros los cristianos a reconocer los efectos de nuestro bautismo para renovar nuestro bautismo en la Pascua. La semana pasada escuchábamos cómo esta mujer está al lado del pozo de Jacob y el tema es el agua. El agua evidentemente es un elemento bautismal. Hoy también se asoma porque también Jesús le dice al ciego que se vaya a lavar a la piscina de Siloé. Otra vez el agua, la referencia al agua del bautismo que quita la sed, pero el agua del bautismo también que quita las tinieblas de nuestros ojos. Eso es importante, y en la vigilia pascual, el sábado en la noche, antes del domingo de Pascua, vamos a tener una ceremonia muy bonita en la que vamos a ver cómo el cirio pascual que representa a Cristo ilumina la noche del templo, la oscuridad del templo, y cómo a partir de una sola luz, la luz del cirio, vamos a iluminar también las velas que nosotros tengamos en nuestras manos. Y este templo se va a iluminar, va a pasar de las tinieblas a la luz. Jesús, venciendo el pecado, venciendo la muerte, nos lleva a vivir como personas llenas de luz. Incluso en la tradición de la Iglesia, así se nos ha llamado a los bautizados, los iluminados, los que sí vemos. Y el Evangelio nos lleva entonces a tomar conciencia de esta vocación. Nos podemos identificar plenamente con este ciego de nacimiento. Y también, como él, podemos decir: yo solo sé que antes estaba ciego y ahora veo. Nos pasa también a nosotros. Yo pasé de las tinieblas a la luz. El Evangelio está lleno de personajes, hay muchos diálogos, hay muchas situaciones, hay resistencia, hay incredulidad. Incluso el mismo ciego no se acerca a Jesús para pedirle que lo sane, no está seguro quién es Él. Fíjense cómo hay incluso una especie de proceso. Empieza diciendo el hombre que se llama Jesús. El hombre que se llama Jesús. Y luego dice, es un profeta. Más adelante va a decir, pues no puede ser un pecador, porque solo la gente buena es a la que Dios lo oye, y él me devolvió la vista. Y al final, dice el Evangelio, dice, creo, Señor. Se postra, lo adora. Ha habido un proceso, aunque vio de golpe, después de lo que hizo Jesús, vio de golpe, sin embargo, había una ceguera de la que se fue deshaciendo. No estaba seguro qué había pasado. Yo no sé qué pasó. Lo único que sé es que antes no veía y ahora veo. Ya Jesús había iniciado un proceso con él. Un proceso que fue avanzando. La gente que estaba ahí, los demás, sí también
tenían cegueras, porque los fariseos lo único que veían era un transgresor de la ley, no querían ver el milagro, estaban ciegos ante el milagro. Los papás de esta persona no se atrevieron a decir tampoco y a confesar su fe en Jesucristo. Le tiran la pelotita, por así decir, a su hijo, pregúntenle a él, ya está grandecito. Los vecinos también estaban confundidos, pues ¿será o no será? A lo mejor es alguien que se le parece. Había confusión, todo el mundo veía borroso. A todo el mundo le faltaba claridad. Les comparto que el pasado martes me operaron de este ojo y fue una operación pues interesante. Me operaron hasta la retina, hasta la parte de atrás del ojo, pegadito al cerebro, y me pusieron un parche. Y cuando me quitaron el parche, veía todo como morado. Y luego, poco a poco, y con las gotitas, se ha ido aclarando. Me quitaron el humor vítreo, el gel que tenemos en el ojo, y me pusieron una solución salina, y veía borroso. Y me dijo el doctor, lo que pasa es que la solución salina ahora está turbia, pero se va a ir aclarando. Cuando leía el Evangelio, yo decía, pues de alguna manera me pasó esto. Traía el parche en el ojo, me lo quitaron y poco a poco empecé a ver. Todavía falta, pero ahí voy. Y esto lo digo porque el ciego también tuvo este proceso. ¿Cuándo empezó a ver verdaderamente el ciego? ¿Cuándo se recobró su vista totalmente? Cuando reconoció a Jesús como Dios. Entonces su vida se iluminó y se transformó. Cuando lo llama Señor, se postra y lo adora. Entonces su vida cobró luz. Y nosotros hemos sido iluminados también por Jesús. Cuando nosotros profesamos la fe en Jesús, nuestra vida se ilumina, nuestra vida cambia. Cuando verdaderamente seguimos a Jesús de cerca, somos transformados. Incluso hasta parece que tenemos luz interior. Cuando estamos cerca de Jesús, vencemos a las tinieblas del pecado, del error, y podemos distinguir el bien. Podemos distinguir lo valioso. Podemos descubrir también con una mirada atenta las necesidades de los hermanos y hermanas que nos rodean. Podemos ir descubriendo en nuestra vida lo que Dios nos pide. Podemos ir también reconociendo el paso de Dios en nuestra vida. Y vivimos de acuerdo a la luz, no a las tinieblas. Por eso en este cuarto domingo de Cuaresma, pues meditemos sobre esto y pidámosle al Señor que aleje de nosotros la oscuridad del pecado y que haya siempre en nuestros corazones la luz que solo proviene de Él. Que no veamos borroso, turbio, sino que veamos con claridad y que descubramos con una agudeza de los ojos de nuestra mente, de nuestro corazón, la voluntad de Dios, para poder seguirla y caminar con seguridad y no dando tumbos, porque somos hijos e hijas de la luz. Dios nos bendiga a todos.